Durante milenios, sus sombras se alargaron por todo el cosmos. Nunca han conquistado por necesidad, sino por ego. Dos colosos que no conocen tregua ni diplomacia. Solo expansión, dominio y pureza. Donde uno arrasa, el otro devora. Mundos enteros han caído sin dejar señal alguna de existencia individual. Pero ahora, sus rutas se cruzan. No quedan más bordes seguros en la galaxia. El vacío se encoge. Y cuando dos imperios que su único lenguaje es el exterminio se encuentran, solo hay una pregunta que importa. ¿Quién destruirá al otro? Con este planteamiento me presento, mis queridos cambiaformas aprendices. Soy Máster del Tazo Escaler de confianza. Cuando viajo por universos variados, es normal que diferentes imperios alienígenas clasistas y utilitaristas me ataquen apenas notarme, así que decidí que era hora de darles de su merecido. Por eso, con el poder que tengo por mis suscriptores, gracias, traje cosas de cientos de realidades, formando un completamente nuevo universo, perfecto para el enfrentamiento de los imperios Gema y Hybrid, los villanos máximos en Steven Universe y Ben 10 Fuerza Alienígena. Y ahora no necesito mover ni una sola pieza, están en la misma galaxia, con eso basta, solo queda esperar. Después de todo, con ambos imperios hablamos de sus etapas destructoras y villanescas, así que apenas noten al otro, empezará la masacre. Y como dato final a mencionar, el planeta Tierra es el de Steven Universe, al tener relación directa con el pasado de su imperio galáctico respectivo. Bueno, al fin llegó la hora del análisis. Claro que al hablar de una guerra espacial y la capacidad de los imperios, toca dividirlo en múltiples segmentos. El primero y el más notable es su ejército, que igual tiene varias categorías, así que comencemos con sus números y capacidad de expansión. Empezando con el planeta madre, estas están en un ciclo interminable de conquista y expansión por el crecimiento de su propia civilización, junto a un anhelo de perfección universal bien clasista. Sobre el tamaño del imperio, se sabe que cubre una buena porción de la galaxia, al describir en la película Steven como el salvador de esta, a la vez que se habla de que conquistaron mundos solo a través de la galaxia. Y la evidencia mayor es que Diamante Amarillo, la líder más enfocada en la expansión del imperio con diferencia, es descrita con cientos de planetas en su haber, así que en total todo el imperio Gema debería tener unos 1000 a 2000 planetas, lo que es un buen porcentaje de la galaxia, ya que se han descubierto casi 6000 exoplanetas en toda esta, o sea los que tienen posibilidad de tener vida, así que hablamos de un tercio de la Vía Láctea, muy impresionante sin dudas, y si alguien cree que también pueden conquistar y habitar planetas sin vida alguna, tengo que negarlo, pues lo importante de un nuevo planeta son sus recursos para formar nuevas gemas, lo que acaba con toda vida de los mismos, mostrando la necesidad de materia orgánica que sacrificar. Y enfocándonos en el nacimiento de las gemas, es un proceso algo lento, pues con los eyectores forman bases para el nacimiento de todo tipo de estas, pero tardan su tiempo en salir. Hablamos según mis cálculos de unos aproximadamente 200 años. Después de todo, Amatista salió más tarde que el resto, 1000 años después, lo que demuestra su tardanza. Igual como nacen con órdenes, objetivos, cultura y jerarquías establecidas, es un sistema muy eficiente, en especial porque pueden plantar tantas gemas como quieran a la vez. Con esto expuesto podemos pasar al Imperio Hybrid, quien a pesar de su imponencia es sorprendentemente pequeño, pues siempre estuvieron muy felices limitándose a su planeta, Auxtaca, solo buscando expansión una vez que se les formó el anhelo de destrucción universal. Pero el limitarse a tan solo un sistema estelar no es tan grave como parece, pues de todos modos tienen un ejército de dimensiones colosales, tal cual como dijo el líder supremo sobre sus naves: en cuestión de horas, mi flota destruirá no solo la Tierra, sino cualquier planeta que exista en esta galaxia. Dicho antes de hablar del fin del universo completo, en otras palabras tienen suficientes naves para en pocos años a lo mucho acabar con todos los planetas del universo, y en escalas más pequeñas cubrir toda la galaxia en poco tiempo. Pero como necesitan muchas naves para equiparar a una real colonia, podemos decir que ambos imperios están medio parejos. Sobre su habilidad de expansión es relativa, pues los mismos Hybrid son estériles, aceptando incluso su extinción como algo evidente, pero de todos modos pueden crear tantos soldados para la guerra como quieran. Esto gracias a los Cenocitas, seres creados por los mismos Hybrid, que al atrapar la cara de cualquier ser orgánico, en cuestión de segundos son capaces de poseerlo, formando un DNA alien, un subordinado fiel a todos los Hybrid. Solo en la Tierra formaron miles y miles de estos, con aún más en producción. Lo increíble es que apenas ocurre la posesión, el nuevo DNA Alien viene de base con toda la información necesaria para formar aún más Cenocitas, igual que construcciones Hybrid, como sus máquinas de control del clima, de las que vale señalar que las gemas también tienen. Bueno, para que comprendan lo exagerado de la situación, tras que un único Cenocita controlase a un individuo con decente poder político, en tan solo una semana conquistó y esclavizó por completo a una civilización que ya dominaba los viajes espaciales, así que en área de conquista, las gemas ganan por demasiado, mientras que los Hybrid los equiparan en números y superan en su potencial de expansión. Ahora pasando al segundo punto, tenemos el poder de los soldados individuales, algo de lo más importante para cualquier guerra, donde iniciaré de una vez con los Hybrid. Y aquí en resumidas cuentas, los DNA Alien son fuertes, superiores al humano promedio por su potenciación, pero siguen siendo inferiores a los de más alto calibre como Max Tennyson. En resumidas cuentas, potencian a su usuario, aproximadamente como un por dos, no mucho más, pero ahí está la cuestión, son completamente dependientes del poder base de la criatura que poseen. Por eso, el DNA Alien normal que conocimos en la serie era tan patético,
por ser apenas superhumano, aunque todos vienen con poderes de fábrica, como una inmunidad al ácido, igual que una producción de este, pero como su cualidad más memorable está su baba adherente como telaraña, siendo capaz de superar la fuerza del mismo mungosaurio, igual que de seres comparables a este. Sobre el nivel del dinosaurio, tengo tanto un videoanálisis de Vilgax como uno de Agregor donde hablo del tema, pero en resumidas cuentas, gracias a las hazañas basadas en explosiones de múltiples kilómetros, terminé calculando la fuerza de un mungosaurio en 3.6 ciudades dentro de mis escalas, así que con la capacidad de inmovilizar seres mucho más fuertes que estos, potenciándose aún más al poseer gemas, serían invencibles para estas. Solo imagínense un Jaspe DN Alien. Sumado esto con sus grandes habilidades de infiltración y la falta de inteligencia de las gemas soldado, ni siquiera hay que continuar mucho más. Los Hybrid ganan por mucho, en nada inestabilizarían ni acabarían con la sociedad gema. O bueno, eso diría, de no ser por un pequeño detalle. Las gemas son tan solo rocas que se forman cuerpos de luz para interactuar con las cosas. Ni siquiera necesitan comer, respirar o dormir, así que tampoco podríamos catalogarlas como seres vivos. Por eso está claro que serían inmunes a los Cenocitas. O sea, si Piedra, uno de los seres más parecidos a las gemas en toda la serie de Ben 10, es inmune a estos, es lógico esperar lo mismo del Imperio Gema. Por lo tanto, en esta guerra, su infinidad de Cenocitas sería inútil para controlar la población enemiga. Al menos, como ambos imperios aún tienen alrededor muchos planetas con vida orgánica, los Hybrid tendrían seres que controlar y disfrazar, aunque en menos cantidad y con menos utilidad, al no poderlos crear directamente en un mundo enemigo. Sobre sus capacidades al poseer aliens hipotéticos, no puedo darles algo muy especial, al menos mantendrían sus ataques de baba, con los que podrían incluso inmovilizar gemas. Pero hablando de una real fuerza de combate, tenemos a los mismos Hybrid. Al final del día, aunque uno normal no puede hacer mucho contra un mungosaurio, uno especializado y en el propio campo de batalla puede igualar e incluso superar a dicha transformación, por lo que hablamos de un nivel de al menos 4 ciudades, mismo que luego evoluciona aún más al hablar de un general Hybrid, dicho de forma directa, así que debería alcanzar el nivel de las 6 ciudades. Esto sumado con las habilidades básicas de todos los Hybrid, como el vuelo y el disparo de sus garras junto a la regeneración instantánea de estas, los deja en muy buen lugar, y al ser unos cuantos millones de estos, aún serían capaces de enfrentar al Imperio Gema. Ahora sí podemos pasar con el Ejército Diamante. Puede que todos conozcamos gemas de inmenso poder, pero la realidad es que eso no está presente en su ejército normal, pues las fusiones de gemas diferentes, que son las más fuertes, están completamente prohibidas, igual que el uso de las gemas fuera de su propósito, como las bismuto, perlas o las lapislázuli, que a pesar de tener una gran fuerza, con geniales habilidades, nunca pelean, al ser formadas con otros propósitos. Y entonces, hablando de las que sí son hechas para el campo de batalla, solo conocemos 3 tipos de gemas especializados en esto. Primero las rubí, siendo útiles como guardaespaldas y escuadrones de rastreo, igual que de combate. Son algo débiles, pero siempre van en un grupo de mínimo 3, para fusionarse y acabar con sus rivales. Luego están las amatistas y las jaspe, gemas con un poder decente, algo superior a una rubí, pero tampoco tanto. La propia amatista que conocemos es mucho más fuerte que las otras normales. Después de todo estuvo entrenando y mejorando por más de 3000 años. Y sobre la increíble jaspe que destroza todo en su camino, es posiblemente la soldado más poderosa de todo el imperio, infinitamente superior al resto de jaspes. Hablamos de que es una en un trillón. Con respecto a las reales capacidades físicas de las gemas, las rubí aguantan caídas atmosféricas como si nada, a la vez que escalan de gemas corruptas que forman terremotos, u otras que mantienen estructuras complejas indefinidamente solo con su energía. A la vez, claro, que superan a las zafiro, que son diplomáticas más que todo. Por algo es que las protegen, y la que todos conocemos es capaz de formar una gran tormenta de nieve solo con su tristeza y de forma inconsciente. Tales hazañas dejan a las rubí como soldados de nivel bloque, capaces de destruir barrios completos como si nada, a la vez que replicar terremotos ligeros, pero al fusionarse lo elevan a niveles semejantes o incluso superiores a la mejor gema, Jaspe, quien supera a Garnet, la que pudo despedazar parte de una montaña, igual que a gemas corruptas como si nada, aunque la propia Jaspe es portadora de la mejor hazaña para este ejército, siendo que tanqueó de lleno toda la destrucción de la nave Mano Verde, la que aguantó sin problemas no solo disparos de ópalo, sino el disparo de los 4 cañones de Rose a la vez. Y aunque podemos decir que el interior es más débil que el exterior, no le hicieron nada, ni un rasguño, por lo que Jaspe al menos tendría un nivel comparable a los 4 cañones juntos, y uno solo destruyó al Ojo Rojo, una supernave de detección de alrededor de 100 metros de altura. No parecería la gran cosa, pero era tan excesivamente pesada que tenía su propia gravedad, atrayendo agua por toneladas, junto a la camioneta de Greg, y cientos de cosas más. El calcular su peso real me fue prácticamente imposible por mi falta de conocimientos del tema, así que por única vez robé un cálculo de la Barrel Wiki, aunque claro, primero comprobé su lógica, y aunque me tardé en entenderla, pues todo chido. Una vez calculado su exagerado peso, y multiplicándolo por los 20 y tantos metros que recorría de forma constante esa nave, según mi propio cálculo en este caso, da como resultado que cada cañón tendría una potencia de 2.2 ciudades, así que Jaspe cuadruplicando ese resultado equivaldría a 9 ciudades, algo impresionante incluso en el universo de Ben 10, pues como analicé en el pasado, el gran Vilgax, conquistador de 10 mundos, tenía la potencia de 8 ciudades, así que Jaspe está nivelada con el mismo. Y aunque esto nos deja en claro la diferencia de potencia que hay entre los soldados de ambos ejércitos, no hay que olvidar la velocidad y reacción, pero no se preocupen, esto es rápido, igual que estos guerreros, pues las gemas superan toda velocidad convencional por montones, llegando a un nivel absurdo gracias a Lapislázuli, misma que solo volando pudo salir de
la Vía Láctea y volver a la Tierra en cuestión de solo un mes, lo que terminé calculando en la absurda velocidad de 0.1 años luz por segundo, lo que implica ir unas 3 millones de veces más rápido que la luz, mientras que los Hybrid y DNA Aliens vienen de Ben 10, donde todos terminan reaccionando a todo el resto del mundo, lo que los lleva a un nivel cercano a 80 años luz por segundo, al menos en combate. Esto al ser medianamente comparables a Vilgax, Agregor o G-Tray, que tienen hazañas recorriendo miles y miles de años luz en minutos, incluso más, así que en comparativa, mientras las gemas ganan en fuerza, los Hybrid ganan en velocidad, formando un interesante balance. El gran problema es que toda gema tiene un punto débil visible, su propia gema, así que un Hybrid podría impactar con sus garras proyectiles a este punto, una estrategia muy efectiva gracias a su ventaja en velocidad. La excepción serían gemas como Jaspe, que tiene su casco que anula ese punto débil, así que bien por ella. Y hablando de eso, el último punto a explicar en esta categoría son las armas de los propios soldados, donde es importante explicar que cada gema tiene la suya propia, que es capaz de invocar cada vez que quiera, lanzas, látigos, puños y demás, sumado con una increíble capacidad de manipulación de los elementos. Por ejemplo, la Zafiro, formadas y usadas únicamente por su poder especial de ver el futuro. Además de eso, pueden controlar a su gusto el hielo, igual que las Rubí el fuego, las Perlas la luz y la arena, o las Peridot el metal. Y además de estos poderes, también tienen una virtual inmortalidad. Cuando una recibe mucho daño, vuelve a su gema, y poco tiempo después se regenera como nueva. Pero, aunque pareciese que tan solo romper la gema bastaría para acabarle, no es verdad. Aún se puede formar en diferentes trozos separados, e incluso en el capítulo 4 de la serie, vimos un tipo de pintura, que no era más que gemas vueltas polvo sobre un pergamino, y aún así seguían vivas, algo realmente fascinante. Si tan solo el planeta madre tuviese más interés por mejorar y aprender, podrían descubrir cómo repararlas y así estar como nuevas sin importar la situación. Pero, como no les importa eso por el bien de su régimen utilitarista, cuando una gema es rota se vuelve inútil para el imperio, aunque siga existiendo, a la vez que ninguna descubre todo su potencial. Así que solo dependen de sus armas, y aunque algunas pudiesen aprovechar el control elemental, no es relevante, pues los Hybrid son bastante resistentes a todo en general, inclusive a la mismísima electricidad. Ya saben, la debilidad número 1 de todo personaje de Ben 10. Y bueno, hablando de estos mismos, tienen buena tecnología. Entre estas están sus máscaras de camuflaje, que incluso le permiten a un ser de más de 3 metros simular ser un humano normal, aunque lo más relevante está en sus armas de tecnología nivel 5, capaces de dañar a los protagonistas, así que podrían afectar a las mismas gemas, e incluso con un buen disparo en el momento adecuado, podrían agrietarlas. También tienen sus armas congeladoras muy geniales, pero dentro de esa capa todo ser sigue siendo el mismo, así que solo sería cuestión de cambiar de forma o usar algo de su control elemental, y ya, libertad. Así que solo se quedan con sus láseres y máscaras. Pero las peleas terrestres son apenas el inicio. Como imperios espaciales tienen naves para realizar viajes interestelares. Al final es la clave para su transporte, para enviar refuerzos o temas semejantes. Y el combate especial con estas es lo más básico en una guerra de este tipo. Con eso, en esta categoría hay dos puntos vitales que explicar: sus habilidades de movimiento para viajar por el espacio y sus armas para pelear en este. Comencemos con el viaje cósmico. Ambas razas tienen sus propios portales interconectados para ir a donde deseen, siempre que el otro punto también tenga su propio portal para formar una conexión. Y aunque pudiese parecer que los Hybrid tienen ventaja en este aspecto, ambas razas tienen la misma calidad de portales, pues aunque en el pasado solo portales muy específicos permitían el viaje interplanetario, en Steven Universe Future se nota que nuevos portales ya poseen ese beneficio sin la necesidad de ser especiales. Por lo tanto, ambas razas pueden realizarlos a su gusto para viajar por toda la galaxia, aunque las gemas son los únicos seres capaces de usar los suyos. La ventaja del Hybrid es que son capaces de crear portales realmente gigantes, para así transportar todas sus tropas de una. No es que sin estos no puedan viajar por el espacio a altas velocidades, tan solo es que con los mismos pueden hacer ataques sorpresa de mucha mejor manera. Y hablando de estos mismos viajes, ambas razas están igual. Tienen naves capaces de superar enormemente la velocidad de la luz y con coordenadas preestablecidas viajar a velocidades absurdas para llegar a cualquier punto del espacio en un instante. En concreto, las naves de Ben 10 demuestran poder en 2 minutos recorrer distancias colosales cósmicas, superando incluso al buen G-Tray, a quien le calculé la absurda velocidad de 220 años luz por segundo, aunque hasta aquí llegan los datos por falta de exactitud con las distancias. Con respecto al planeta Gema, sus naves más capaces pueden recorrer la distancia entre la Tierra y el planeta madre en tan solo 10 minutos, algo ridículamente asombroso, de no ser porque desconocemos la distancia entre ambos puntos. Lo que sí es calculable es que en una persecución la nave de Esmeralda alcanzó al incinerador solar en 3 minutos, y ella misma dijo: desprenden un patrón de energía que pude reconocer desde el otro lado de la galaxia. Así que duplicando esa velocidad, ya que en esos 3 minutos además de recorrer esa distancia también tuvo que estar persiguiendo a la otra nave, podemos estar hablando de unos 1000 años luz por segundo, algo superior a las naves de Ben 10, pero contrarrestado al existir muchas naves más especializadas en el combate como la Mano Verde, que se nota que es mucho más lenta
lenta, así que las naves buenas en habilidad de combate no alcanzan tales niveles de velocidad, y aunque en general las naves gema vengan con sus propios láseres de mínimo nivel ciudad por montones, no es nada apocalíptico ni remarcable, así que aquí es indiscutible el ganador, los Hybrid, pues tienen rayos láser de nivel planetario, y no lo digo por hablar. Prueba A, su puente tenía suficiente potencia como para incapacitar a muy grande un personaje de ese nivel. Prueba B, se dejó en claro que eran superiores a las demás razas conquistadoras, como los incursianos que tenían su propio láser destruye planetas. Y prueba C, como la más importante, una sola nave Hybrid con un potente rayo disparado por unos cuantos segundos destruyó todo el planeta Galván. Pude limitarme a mencionar ese momento, pero quise dar más ejemplos, aunque estas mismas naves destructoras de planetas demuestran ser mucho más lentas que una normal, por algo es que tenían la necesidad del gran portal, así que ambos imperios son muy parecidos en temas de vehículos. Por un lado, naves súper rápidas que recorren la galaxia en minutos acompañadas de armas de nivel ciudad. Por otro lado, naves mucho más potentes, pero también mucho más lentas, aunque claro, los Hybrid tienen una gran ventaja, siendo esta su superpuente para llevar todo su ejército de una, además obvio de sus láseres destructores de planetas, que cabe mencionar, dichas naves necesitan una potencia de tal categoría para ser destruidas, y para remarcarles, si la Tierra no fue destruida al instante por estas, es porque ahí tenían su buen portal, mismo que según diferentes complejos cálculos tenía un peso semejante al de la Luna. Al menos las diamantes tienen su propio mecha que también funciona como nave, el cual es tan poderoso que solo uno de sus brazos pudo pelear un buen rato contra el clúster, quien hacía temblar la Tierra, así que estando completo, incluso podría superar el poder de una sola nave Hybrid, aunque como hay cientos de estas con la misma potencia, pues no saldría tan rentable una confrontación directa. Así que con todos estos datos, en combates espaciales los Hybrid salen como ganadores, así que con cada bando mostrando ventaja en un campo de batalla distinto, es hora de enfatizar que una verdadera guerra no se gana solo con fuerza ofensiva, también hay que hablar de la estrategia. Ambos imperios tienen estilos muy marcados de batalla, así que hablaré de forma rápida de cada uno. Primero, las gemas. Tras formar una buena estabilidad en todas sus colonias, el ejército marcha en un colosal grupo en búsqueda de un nuevo planeta que conquistar, cubriéndolo de todo tipo de estructuras gema, a la vez que forman nuevas gemas extrayendo energía de sus recursos naturales, aumentando así su ejército, y con su gran capacidad simplemente acaban con todo lo que se les oponga. Por otro lado, los Hybrid llegan en pocas cantidades de naves de investigación, infiltrándose en la población, a la vez que crean sus DNA aliens de apoyo, todo mientras van construyendo sus estructuras, simulando ser empresas privadas o cosas similares, acabando con amenazas y limitando las comunicaciones del planeta poco a poco, todo para entonces activar sus increíbles portales interespaciales, para permitir teletransportar un batallón entero de golpe, un ataque sorpresa de máximo nivel. Con tal sistema acaban rápidamente con el planeta respectivo. Por ejemplo, las defensas del mundo Galván no tuvieron la más mínima oportunidad contra estos. También vale la pena mencionar su alta habilidad para simular ser indefensos y pacíficos hacia organizaciones como los plomeros, a la vez que son muy buenos para crear fábricas y crear energía a través de los propios recursos del planeta. Por ejemplo, con el ácido sulfúrico, y tras purificarlo y alterar de forma atómica su estructura, generan una cantidad colosal de energía. ¡Qué malote! Y aunque ambos tienen sus propios medios de comunicación entre todas las colonias a la vez, o de una en una a su gusto, entre ambos sistemas el imperio más acostumbrado a lidiar con enemigos es el Hybrid. Esto multiplicado por la elevada pendejez de las gemas convencionales, costándoles simplemente contar bien u olvidándoles confiar de cosas que otros dicen, nos hace ver que la infiltración no sería muy complicada. Parecería que los Hybrid dominan, pero tampoco son perfectos. Como se vio en la propia serie, una base secundaria puede ser conquistada por un solo individuo con bastante facilidad mientras sea fuerte, así que la misma Jaspe, por ejemplo, podría hacer esa hazaña. Al menos las gemas tienen geniales sistemas para espiar en tiempo real lo que ocurre en sus colonias. Sumado esto con sus zafiros que les permiten ver el futuro, al menos de forma parcial, tienen un potente as bajo la manga que les permite prever la destrucción de sus mundos a tiempo, algo que al menos en este caso sería 100% efectivo. Les cuesta prever cosas impulsivas, pero algo con semanas de planeación es muy diferente. Pero bueno, está claro que los Hybrid de todos modos tienen bastante ventaja, así que algunos podrían estar pensando, ¿para qué seguir viendo este video? Si estos con sus láseres destructores de planetas podrían acabar con todo, ya está decidido el resultado, o algo semejante. Pero la realidad es que falta el punto más importante de todo el video: las armas supremas de cada imperio, sus ases bajo la manga para momentos críticos. Originalmente dejaría los láseres planetarios por aquí, pero como están en todo crucero Hybrid, no contaría tanto como un as bajo la manga, así que por eso es que tuvieron tanta ventaja hasta el momento, y por lo tanto es el momento perfecto para presentarles estas 5 increíbles armas de las gemas, los reales pesos pesados. Primero que todo tenemos el Prisma Arcoiris, de los 3 juegos canónicos de la franquicia. Cuando una gema poderosa sostiene uno, causa la liberación de un ser prismático listo para servirle y cumplir con todas sus órdenes, a la vez que la capacidad de dividirse, formando así su propio mini ejército,
Si no se abusó de este al límite, es porque solo hay 3 en todo el imperio conocido, y uno está olvidado en la Tierra. Hablando del poder máximo de este objeto, de forma individual apenas está al nivel de la fusión alexandrita, pero tras unirse los 3 prismas, llega a un nuevo nivel, necesitando de la mismísima obsidiana para vencerle, la cual puede destrozar los brazos del mecha diamante, o humillar a Malachite, quien pudo hacer temblar toda la Tierra. Usando estas evidencias, un prisma estaría recién entrando en la categoría continental. A continuación está el arma más recordada del planeta madre, las lápiz lazuli, siendo miles de estas, cada una con la capacidad de controlar el mar a su gusto, aunque vale la pena enfatizar que no son tan fuertes como algunos creen. Para empezar, cuando el lápiz se llevó el océano, tuvo un día entero para formar su gran torre. No fue algo de unos segundos, por algo es que nunca replicó esa hazaña, ya que le faltaba tiempo, sin mencionar que para controlar todo el océano, su super torre debió de haber superado la altura del aire, impidiendo que Steven pudiese estar en la cima hablando. Pero descartando eso y enfocándonos en que le tomase una hora el tomar todo el océano, su nivel apenas sería país, aunque bastante elevado, alcanzando lo continental con una fusión de diferentes lapislazulis. Hablando de su utilidad, los Hybrid son seres algo similares a plantas, por lo tanto su planeta de origen, Auxtaca, debe estar repleto de agua, igual que el nuestro. Por lo tanto, pocas de estas juntas podrían causar una enorme devastación. La única pregunta es si los Hybrid podrían llevar a tal extremo las diamantes como para usar a los lapislazuli de una manera diferente a la usual, algo completamente en contra de sus ideologías. Digo, es como pedirle a los propios Hybrid que no sean racistas, virtualmente imposible. Ahora, con sus 3 mayores armas, tenemos primero al bioinyector. Aunque los normales sirven para crear más gemas, este está hecho solo para destruir, acabando con toda la vida de un planeta en cuestión de horas, solo en base a sus toxinas. Su propia velocidad de viaje espacial que funciona como nave y su rápido efecto de arma lo deja muy bien parado para despedazar mundos enteros. A continuación están las diamantes. Como Steven está apartado de todo, no podría abusar de su gran poder, pero estas gobernantes también son de temer, todas superando bastante a Alexandrita, igual que siendo al menos un poco comparables al Steven monstruo, quien podía superar al propio brazo del clúster. Eso es un temible y genuino nivel continental, en especial porque se cree que el nacimiento de las 4 diamantes fue la causa de que su planeta se partiera a la mitad, lo cual sirve como complemento de su categoría, maximizada con el robot diamante completo, capaz de volar por el espacio como su propia nave, a la vez que demostrando un nivel bastante superior a las propias diamantes, y con tal colosal nivel protegiendo las mentes de sus gobernantes, el Imperio Gema se vuelve prácticamente inmortal, pues siempre podrá volver de las cenizas en base a sus regentes. Y ahora solo queda el arma más poderosa de las gemas, el mismísimo clúster. Hablé varias veces de este y de su nivel continental, pero esa es su capacidad inicial, semi-activado. Si realmente tomase su forma física, su colosal tamaño destruiría la Tierra, así que solo en base hablamos de un genuino nivel planetario, si no es que más, superando por bastante el nivel de cualquier otra arma en esta guerra. Y a pesar de lucir incontrolable, era un plan con miles de años de preparación, por eso sé que el Imperio Gema tenía un buen sistema para controlar su fuerza imparable. La única regla para su activación es el tiempo. Esta guerra empezará durante la temporada 1, poco después de que Peridot se enterase de las gemas de cristal, pero mucho antes de la ida a la Tierra. Por lo tanto, las gemas estarían muy ocupadas para ir a la Tierra y revisar cómo le va el clúster, por lo que el momento de la verdad se activaría sin oposición. El único requisito para su uso sería que la guerra durase más de 6 meses, siendo esta la marca que doy como lo faltante para su nacimiento, y también el tiempo máximo que tienen los Hybrid para ganar esta guerra, aunque estos también tienen algunas armas secretas para igualar la balanza, 2 en concreto. Primero, su Kaiju planta. Como plan de reserva por si eran derrotados, dejaron una semilla creciendo, y al usar 6 personas controladas como base, forman al árbol monstruoso Hybrid, mismo que iba en dirección a una planta nuclear con el objetivo sencillo de absorber toda la energía de esta para acabar con el planeta. ¿Destruirlo? Nah, no tendría sentido con su premisa. A lo que parecía apuntar era el usarla para formar un invierno nuclear, el nombre popular para el cubrimiento total del planeta con radiación, un exterminio de toda vida orgánica, bastante elegante según mi perspectiva, aunque el resultado sea igual que el del bioinyector. Lo malo es que las gemas no son seres orgánicos, son rocas que ni siquiera necesitan respirar, por lo que su uso más rentable sería como un arma en el campo de batalla, con una potencia seguramente continental, y con esto ya solo les queda un arma, la más olvidada de este imperio, esto al ser presentada hasta Ben 10 Omniverse, y hablo del borrador de ADN. Su funcionamiento es sencillo, analiza una muestra de ADN de un ser, y entonces es capaz de liberar una potente onda que borra a todos los organismos de su especie en un planeta completo, un exterminador absoluto. Si no lo usaron, fue por simple conveniencia suya. Cada planeta está lleno de millones de especies diferentes, así que era mejor destruir el planeta directamente que analizar una por una. Pero como sus enemigos son todos seres de la misma raza, son el objetivo perfecto. Analizando tan solo a una, podrían borrar de la faz del universo a todas sin excepción. Una victoria absoluta. O bueno, así sería si las gemas tuviesen ADN, pero para empezar, una vez más, son rocas que reflejan luz para materializarse. Cero ADN en eso, que cabe mencionar que al menos esta arma tampoco podría ser usada por las gemas si logran robarla o algo así. Después de todo, los Hybrid también son inmunes a esta. ¿Por qué creen que Ben nunca escaló
escaneó su ADN, porque su propio sistema endogámico que causó su esterilidad destrozó completamente el ADN de todos, haciéndola prácticamente indetectable, lo que al final es una ventaja en este único caso, donde dicha arma apocalíptica capaz de borrar incluso al Imperio Saiyajin o Viltrumita, en esta guerra no serviría más que como perchero. Con todos los pros y contras de cada ejército al fin explicados, podemos pasar a la mismísima guerra. Así que, no perdamos más el tiempo. Todo empezó con el Imperio Hybrid, notando una gran baja en su natalidad. Desde hace años no tienen descendencia. Estudiando su ADN se dan cuenta, toda la raza se volvió infértil, por lo tanto, están condenados a extinguirse. Tras una semana del Imperio lidiando con el dolor de la revelación, su planeta sería invadido por las gemas, lideradas por Diamante Amarillo, desde colonias de distancia, en búsqueda de una nueva para la colección. Con sus propias defensas planetarias podrían acabar con una buena parte de sus naves, pero su colosal velocidad les habría permitido a la mayoría entrar en la atmósfera, donde apenas los Hybrid supremos se enterasen de tal caos, tomaron una decisión. Esas cosas eran un ejemplo más de que ninguna especie fuera de los Hybrid merecía existir, así que con su tiempo restante como raza acabarían con toda gema y después con el resto de seres del universo. Al fin comienza la guerra. Aunque las gemas sean fuertes, no esperaban tal resistencia, por eso solo desembarcaron sin apenas notar la destrucción de sus otras naves, solo para encontrarse que tras un llamado de los líderes Hybrid, habían cientos de miles de estos yendo directo a la batalla contra estas, pues al ser su planeta de origen, estaba repleto de los mismos, y con tal supremacía en números, el pequeño ejército gema no tuvo oportunidad alguna, sin importar que tuviesen algunas más fuertes que los propios Hybrid, así que durante esta batalla, ellos aprendieron todo tipo de puntos clave de sus enemigos, como su evaporación al sufrir mucho daño y su muerte con la ruptura de su gema, y de paso otorgándoles, sin querer, toda la tecnología de sus naves, lista para su estudio, aunque no es como que las necesitasen para el viaje espacial. Por otro lado, Diamante Amarillo se enteraría de la desaparición de sus exploradores, pero aunque enviase naves especializadas para el combate o con extrema velocidad, caerían contra los láseres Hybrid. Esto pues al tener todas sus fuerzas enfocadas en su propio sistema, era impenetrable por el momento, pero tal lucha defensiva era ridícula para el orgullo Hybrid. Tenían que ir al ataque cuanto antes, justo como Amarillo, quien al comprender que algo acababa con sus gemas, tomaría la iniciativa yendo con una enorme flota a la locación. Así comienza la batalla estratégica entre los líderes de sus propios ejércitos. Al ser Auxtaka su único mundo, una sola derrota del mismo sería el fin, por eso los Hybrid se expandirían a los mundos más cercanos, los cuales eran igualmente atacados por las gemas, permitiendo nuevos combates y el descubrimiento Hybrid de la inmunidad de las gemas contra sus nuevas creaciones, los Enocitas, por lo que no servirían de nada más que para controlar la fauna local, aumentando solo un poco su ejército, aunque tanta lucha constante los iría debilitando poco a poco, pues de una u otra forma, algunos Hybrid terminarían muertos, y aunque se destacó su cantidad como una ventaja antes, apenas son aproximadamente 1 millón de estos. Cada pérdida era algo grave, a diferencia de las gemas, siendo billones por toda la galaxia. Ni siquiera el mundo Hybrid con todo su armamento tendría alguna oportunidad contra todo el Imperio Gema a la vez. Amarillo quedó sorprendida, nunca había visto una raza capaz de enfrentar a las gemas, por eso debía acabarlos, y su propio orgullo le impidió pedir ayuda a las otras dos diamantes, pero no las necesitaba, su ejército era suficiente. Así es como dejó de ver tal zona como una simple conquista más, sino como una real guerra, como la acontecida 6000 años atrás, enviando una cantidad aún mayor de naves, quienes aceleraban con todo para llegar a la atmósfera de un mundo Hybrid, para cuando ya no podían usar sus mejores disparos. Poco a poco tomaban la ventaja, no dejaban de elevar sus números, a la vez que muchas gemas volvían con informes completos y elevando los reclutamientos. E incluso se empezó a dar el lujo de enviar a gemas constructoras y aristócratas a tales mundos para acelerar la colonización en esta guerra ganada. Aún así, había un tema preocupante. Cientos de gemas diferentes en ese campo de batalla abandonaban sus posiciones, yendo a otros mundos del imperio, antes de desaparecer sin dejar rastro alguno, volviéndose irrastreables. Amarillo al fin se dio cuenta de la inconsistencia. Siempre recibía todo tipo de mensajes de altas victorias y conquistas, pero uno de cada 1000 mensajes que recibía al día era de una derrota, gemas cayendo y pidiendo ayuda, algo nunca reportado en los demás mensajes, ni tampoco mencionado, como la caída de una base o algo similar. Tal victoria aplastante que todos los demás grupos afirmaban parecía ridícula. Por eso al fin, la misma Diamante fue a uno de los mundos del viejo sistema Hybrid, buscando respuestas. Con su nueva colonia en desarrollo, todo lucía bien, y esta fue guiada de forma bastante insistente a una zona preparada para la misma gobernante. Pero en esta, menos de una hora después de su llegada, sintió poderosos temblores. No era un simple movimiento tectónico, era la gigante bestia de planta Hybrid, que de un solo golpe destruyó tal edificación. Amarillo atacó usando toda la potencia de sus rayos contra la bestia, y la luz de aquel ataque le dejó ver la realidad. Al menos el 20% de sus gemas habían sido reemplazadas por DNA Aliens. El enemigo se infiltró y tomó el control de la batalla, simulando que continuaba. A pesar de su desventaja física, no les costó tomar la ventaja. Después de todo, desde el inicio tuvieron acceso a la tecnología gema, y toda nave tiene
tiene desestabilizadores gema por montones. Una vez los pudieron replicar, acababan con estas sin dificultad antes de reemplazarlas con DNA aliens, quienes aprendían poco a poco del imperio gema, esparciéndose y de paso formando una edificación para la posible llegada de la líder, todo como una trampa para el ataque de un monstruo de planta. Pero Amarillo apenas si podía pensar, pues seguía peleando contra el gigante, tomando la delantera gracias a su propia nave que controlaba solo con su mente, aunque los DNA aliens de las cercanías usaron sus láseres desestabilizadores contra ella por montones, incluso armas rejuvenecedoras, pero de su propia energía provenía tal poder, por eso lo pudo soportar y contrarrestar. Si Azul hubiese estado en su lugar, ya habría caído, pero Amarillo, liberando toda su energía, podría acabar con los enemigos a su alrededor, y a pesar de estar preparada para seguir peleando mucho más contra el gigante usando su nave, este terminó cayendo muerto, pues desde su interior fue inhabilitado por el escuadrón de Jaspe. Todas las dudas de Amarillo le habían hecho traer a su mejor gema con un escuadrón completo bajo su liderazgo, y al ser solo una máquina gigante, no les costó terminar con el Hybrid que la controlaba. A pesar de todo, la gran diamante casi moría. Por eso, a la vez que buscaba reconquistar ese planeta y acabar con los infiltrados, esta dio la orden de vida para traer sus mejores armas, los bioinyectores, como parte del inicio de la batalla final. La examinación de todas las gemas del planeta tuvo que ser anulada, pues tras una rápida evacuación enemiga, directamente destruyeron el planeta. Amarillo se pudo salvar gracias a su zafiro previsora. Claro que también se llevó a Jaspe y a su escuadrón, pero ese segundo intento de exterminio le motivó a ir con todo de una vez, llamando a sus dos generales de más alto rango, Diamantoide y Piropo, cada una portadora de un prisma de luz, y así en menos de un día comenzó. A través del análisis minucioso de futuros posibles de las zafiros, se formó la ruta, con muchos bioinyectores llegando a aquel mundo como distracción, y usando los prismas como impulso extra, se logró el ingreso al mundo Auxtaka con el brazo de diamante y una enorme cantidad de gemas dentro. Así, por primera vez el imperio Hybrid estaba en real peligro. La nave diamante atacó con toda la corteza del planeta, dañándole poco a poco, antes de ser derribado por un choque directo contra un crucero Hybrid. Apenas comenzaron a salir las gemas, usaron todas sus armas anti-estas, que con una potente onda de la misma diamante amarilla fueron anuladas, dando inicio al colosal combate directo, donde ambos ejércitos se mantenían parejos, aún con el despertar de los colosos, los prismas de luz completos y los gigantes de planta, pues claro que el Hybrid tenía de estos en el mismo planeta como defensa final. Mientras los titanes luchaban a la distancia, Amarillo llegó contra los Hybrid supremos, destruyendo el techo de su centro de mandos, justo antes de ser mandada a volar por una embestida directa de un acorazado Hybrid, y tras un disparo a toda potencia, tanto Amarillo como el mismo planeta fueron gravemente heridos. Esta no podía creerlo, estaban dispuestos a usar esos disparos en su propio mundo, algo impensable, pero no tuvo tiempo para reaccionar antes de recibir un segundo y tercer disparo, dejando cientos de kilómetros destruidos a su paso mientras salía volando. Amarillo no pudo hacer nada hasta chocar contra un enorme portal que fue activado al instante. La enorme liberación de energía la acabó por completo, dejando solo su gema. Jaspe, tras ver el espantoso suceso, activó el protocolo rosa, donde Diamantoide liberó de sus burbujas guardadas en su propio traje a múltiples lapislazulis, con la única función de destruir todo a su paso sin importar qué. La supervivencia del diamante era más importante y por eso las aceptó usar. Tal destrucción, sumada al caos de los prismas, terminaría con los Kaiju Hybrid, pero con lo que las gemas no contaban era que aquel portal que acabó con el cuerpo de Amarillo cumplía otra función. Era un sistema de llamado a todos los acorazados del sistema estelar para enfocarse en su propio planeta, volviendo y devastando todo. Los Hybrid que peleaban en tierra contra las gemas lo sabían y no lo temían. Aceptaron morir junto a todo ser presente, sin excepción, y en el proceso devastando de forma casi completa todo el planeta. Pero era tan solo el inicio, pues tras ganar esa batalla al coste de su mundo, esas miles de naves cruzaron el portal, llegando a casi todos los mundos del imperio Gema, incluyendo el propio planeta madre. Después de todo, es el modus operandi Hybrid, por eso lucharon tanto a la defensiva, dándole una falsa idea de ventaja a la diamante. Solo esperaban, llevaban a sus infiltrados a los mundos Gema, donde poco a poco tomaban poder, y traían a más de su imperio, uniéndose para formar sus propios portales, algo sencillo con la alta tecnología Gema, y así lograron darle fácil acceso a sus naves contra todos esos mundos. Aunque es un proceso que en el universo Ben 10 les tomó apenas un mes, al tener mano de obra limitada, se alargó hasta los 4, pero había valido la pena, pues ahora todos los mundos Gema serían destruidos. Parecería una victoria absoluta, pero la poderosa Diamante Blanco se enteró a tiempo que tal destrucción ocurriría, gracias a sus propias zafiros. Así, junto a Azul usaron su mecha a toda potencia, destruyendo el acorazado que acabaría con su mundo, antes de ver decenas de otros llegando. El planeta estaba condenado. Al buscar su origen y llegar al portal, serían recibidas por un impacto directo del brazo de Amarillo. Esta fue destruida, murió, pero con sus últimos ápices de conciencia, envió a su brazo con sus hermanas, algo exitoso gracias al mismo portal que acabaría con su mundo. Azul
Azul entró en desesperación al comprender la pérdida de Amarillo, igual que de todo el planeta madre, al no poder enfrentar a tantas naves Hybrid. Por eso, Blanco la controlaría, convirtiendo todo el mecha a un solo color, el blanco. Era hora de la revancha. No importaba cuánto destruyeran, mientras Blanco aún existiese, podía reconstruir todo su imperio. Esta se fue volando, ignorando los cientos de planetas en proceso de destrucción que clamaban por ayuda, llegando al fin al planeta Tierra, ignorado por milenios, incluso dejando de revisar el clúster. Pero ahora, Blanco tenía que despertarlo. No importaba que este planeta estuviese repleto de naves Hybrid, con todo y su propio portal, solo fue contra el propio mundo. Aunque faltasen 2 meses enteros para el despertar de la bestia, con más de 3000 años para formarse, pudo forzar su nacimiento de un par de buenos golpes. Así, la Tierra fue destruida al instante, a la vez que nacía una bestia de poder incomparable, que justo antes de atacar al mecha de Diamante, sería controlado por un láser de Blanco. Así la bestia quedó bajo su servicio, yendo a destruir todas las naves Hybrid alrededor con extrema facilidad, a la vez que Blanco notaba la única cosa tan fuerte como para sobrevivir al nacimiento del clúster: las piernas de Rosa, completando así su traje, mientras que celebraba el éxito de su bestia, que destruyó a 100 acorazados diferentes en nada. Pero la gran comunicación Hybrid le permitió al resto del imperio conocer la situación. Por eso, tras la destrucción de sus mundos respectivos, tomaron rumbo contra el clúster, buscando interceptarle antes de que llegase a su mundo original, pues aunque pareciese incapaz de moverse, a través de cambiar de forma y formarse unas temibles alas gigantes, alcanzó una velocidad tremenda con la que le tomaría solo 3 días llegar al mundo de Oaxtaka, encontrándose a la mitad de ese viaje con toda la flota restante de los Hybrid, lista para enfrentar a Diamante Blanco y el clúster. ¿Quién ganará? ¿Y qué se formará? ¿Un universo vacío o uno lleno de gemas? Cada nave Hybrid es capaz de destruir planetas, pero incluso eso es ligero contra la bestia del clúster. Después de todo, su gran cuerpo supera el tamaño de la Tierra, y las gemas de tamaño humano ya podían alcanzar niveles ciudad, lo que nos deja ver que esta batalla no es muy diferente a cientos de personas contra un colosal dragón, la clásica batalla de leyenda. Claro que atacaron también a la nave Diamante Blanco, pero esta, con su abismal velocidad a través de distorsionar el espacio, era capaz de evitar todos los posibles impactos, y aunque nunca dejaron de perseguirle, tampoco podían enfocarse tanto en una nave que no les atacaba, a diferencia del terrible monstruo Lovecraftiano que reducía cada vez más la cantidad de naves con su poder, para extender sus extremidades y acabar con múltiples de un solo impacto. Por eso, incluso puso un contador de cuántas quedan. Con una presencia tan caótica, toda estrategia es inútil, excepto una. El Imperio de las Gemas era la única raza que los Hybrid llegaron a ver como enemigos, de verdad. Por eso, claro que se prepararon, igual que en la historia original, que a pesar de tener armas para terminar con sus enemigos, aún así buscaron dejar incomunicado cada planeta en su radar antes de realizar su ataque. En este caso, pudieron equipar algunos de sus miles de cruceros con un arma secundaria, un láser desestabilizador gigante. De esta forma, con 3 naves impactando un mismo punto de la criatura con este a máxima potencia, le empezaron a dañar, causándole que se inflamara ese punto, como si el monstruo estuviera por explotar. Pero con una gran precisión y control, se cortó el trozo desestabilizado antes de su destrucción. Gracias a su colosal tamaño, tardaba en esparcirse esa electricidad, y con la gran inteligencia de Diamante Blanco liderándole, pudo reaccionar al instante contrarrestando el ataque. No fue más que un cambio de forma con cauterización inmediata, una verdadera técnica de un cambiaformas. Y antes de que los Hybrid pudiesen disparar de nuevo o siquiera reaccionar, los incontables brazos del clúster se juntaron en su pecho. Cada gema tiene su propia arma, y al fusionarse, crean la unión de las mismas como un nuevo resultado. Y al estar hablando de millones de trozos de gemas, formaron a la vez incontables trozos de armas de todo tipo, antes de mezclarlas todas. Al final, son energía pura. Por eso, concentrándolas, le dio forma a su genuina arma, el disparo de luz purificadora, que borró una cuarta parte de todo el ejército Hybrid de un solo disparo. Sin dudas, era el mayor orgullo de Diamante Blanco. Con su poder, y sin más diamantes que estorbasen, formará un nuevo imperio aún mejor. Pero mientras Blanco se regodeaba con su idea de un universo purificado, no pudo contar con que los Hybrid no se rendirían tan fácilmente. No eran capaces de paralizarse por el miedo, ya que estaban listos para morir con todo el universo desde el principio. Por eso, todas las naves que tuviesen desestabilizadores atacaron a la vez, sin enfoque. Una simple idea desesperada que Blanco tomó como patética, antes de forzar al clúster a inflar todas esas partes de su ser, arrancándolas con sus incontables brazos. Pero eso no era más que una distracción. No había mucho que planear, pues todo Hybrid conocía las fortalezas y debilidades de una gema. Por eso, a la vez que todo ocurría, los acorazados restantes dispararon con todo contra el gran cúmulo de fragmentos que encarnaba el corazón del clúster, destrozando el 30% del mismo. Si este surgió como un ser caótico y aberrante, sumando eso con la aleatoriedad de una ruptura de gema, se alocó aún más, alterando su estructura física y expandiendo su cuerpo. Ni siquiera Blanco pudo mantener el control sobre la bestia. Sufrió
sufriendo y perdiendo su conexión. Esa brecha detuvo su nave por un momento, lo suficiente para que al fin fuese impactada por disparos Hybrid. Así, en un ataque múltiple directo, la nave Diamante quedó en un estado acabado, flotando en el espacio. Era un problema menos, pero sin importancia contra la bestia que se expandía como una supernova viviente, destruyendo toda nave a su alrededor mientras su gema se hunde entre su cuerpo. Una bestia así de invencible parece implicar el fin para ambos imperios, pero esa inestabilidad también era una debilidad. Su forma no deja de cambiar y alterarse, por lo tanto nada era constante, ni siquiera las partes que cubrían su gema de repente. La brecha duraba muy poco y cambiaba de lugar a cada momento. Parecía imposible acertarle, hasta que un comandante Hybrid de alto rango le ordenó al resto de las naves que atacaran con toda su artillería, hasta las últimas consecuencias, sin planes ni estrategias esta vez, solo buscando causarle daño, por el honor Hybrid, como última voluntad para irse a lo grande. Y todos siguieron esa idea gustosos, usando de golpe cada arma que tuviesen en su arsenal, pero lo que nadie sabía es que sí era una estrategia. La distracción masiva de la bestia le dio espacio a aquel comandante para calcular y prever a su enemigo, todo gracias a su considerablemente elevada velocidad de reacción, hasta que al fin lo vio, una alteración que formó un hueco, justo en un punto adecuado para este. Sus disparos no serían lo suficientemente rápidos para impactarla antes de que desapareciese, pero su propia nave sí. Activó el hipervuelo, yendo a cientos de años luz por segundo para impactar con su propia nave a la gema. Aplicó una real estrategia kamikaze, y la explosión planetaria del impacto causó al fin la muerte de la geoarma, algo que en el fondo todos sus componentes agradecieron, mientras que a la vez cada Hybrid aún vivo honraba los sacrificios de sus compañeros en esta batalla. Diamante Blanco sobrevivió a todo aquel caos, pero sola. Ni siquiera tenía a su Perla o Azul, pues murieron por la explosión. Así que le tocó trabajar por sí misma, reconstruyendo como podía al menos el torso de su nave, lo más salvable. Así, con esta comenzó la creación de nuevos eyectores para el cultivo de más gemas en el planeta que encontró, que por suerte aún no había sido destruido por el Hybrid. En poco tiempo el Imperio Gema se levantará mejor que nunca, gritó ella. Con su nave lista para explorar mundos cercanos, ver la condición de los Hybrid y de ser posible cultivar gemas en otros planetas, terminó llamando la atención de algo. Al comienzo pensó que eran los propios Hybrid, por lo que se preparó para pelear, antes de ver a unas extrañas criaturas aladas, los Q. El Imperio Hybrid hace meses había ganado la gran guerra de imperios, aún con suficientes naves para poder seguir con su plan de acabar con todo el universo, pero apenas salieron de la Vía Láctea, vieron su perdición. Una raza muy superior en todo aspecto tecnológico a estos, despedazó sus naves como si nada. Y claro, habló de los mismos Q, que la vieja emperatriz Diamante Blanco trató de enfrentar sin éxito, pero ellos no la acabaron. Un ser formado en base a una roca, esa era una idea interesante, así que con gusto dividieron, ensamblaron y duplicaron a Blanco, analizando toda su textura mientras formaban sus propios eyectores, por mera diversión. Mientras que habían curado a los Hybrid de su infertilidad, su raza ya no se extinguiría, solo para transformarlos en plantas decorativas para sus casas. Al final, ambas razas veían a otros seres como inferiores, impuros, al nivel de animales, pero los Q eran mucho peores. Ni siquiera veían a otros seres como otro ser vivo, los veían solo como meros nuevos juguetes para sus experimentos. Aunque tras tanto juego, y aún con millones de ideas que aplicar en estos organismos, los Q fueron interrumpidos por la llegada de otros seres a la galaxia, los creadores de la humanidad y muchas más razas, otros científicos locos, aún peores, los mismísimos celestiales, que acabaron y dominaron a los Q con su abismal poder primordial, tomándolos como nuevos sujetos de estudio. Ahí está la lección mayor: siempre habrá un pez más gordo. Bueno, la verdad eso sí que se salió de control. Solo tomé cosas de cientos de realidades sin pensarlo mucho. No esperaba haber traído incluso celestiales. Pero bueno, como parece no haber nada en este pequeño universo capaz de hacerles frente, creo que todo el mismo se convirtió en su patio de juegos. ¡Qué tragedia! Ay, por favor, saben que era lo mejor para todos. Ah, y por cierto, gente, si este video tiene buena recepción, podría hacer más videos analizando el poder de imperios en la ficción, o incluso un videoanálisis completo para el clúster. A ver qué les parece la idea. Creo que ahora este se queda con el título del que más esfuerzo me ha costado hacer hasta la fecha. Pero bueno, con esto dicho, me despido, mis queridos espectadores. ¡Felices vacaciones de verano!